La palabra cultura en chino se puede entender como el cambio y la influencia de la armonía en las actividades humanas. En esta edición de Prisma, una coproducción entre CGTN en español y Telesur, les llevaremos a conocer diversas historias y ricos contenidos. Soy Xu Xin, transmitiendo desde los estudios de CGTN en español en la capital china, Beijing. Junto con todo el equipo de producción, saludo a nuestra compañera de Telesur, Rosa Colmenares, quien se encuentra en Venezuela. Hola Rosa, ¿cómo estás? Hola Yu, es grato volver a saludarte en un nuevo episodio de Prisma Cultural, espacio que nos permite descubrir sobre las riquezas culturales de nuestros pueblos. Hoy les saludo desde PDVSA La Estancia, ubicada en Caracas, la capital de Venezuela. Inaugurada en 1990 y recuperada en el año 2003 por la Estatal Petrolera de Venezuela, PDVSA, para brindar a los ciudadanos un sitio donde puedan compartir y apreciar las distintas manifestaciones artísticas de Latinoamérica y el Caribe. Desde estas hermosas instalaciones iniciamos el programa. Rosa, gracias por mostrarnos la belleza de sus instalaciones. En la primera parte de este episodio de Noticias Culturales, viajaremos hasta el museo dedicado al artista y escritor chino Mu Xin, ubicado en una antigua ciudad famosa por sus canales Wuzhen. Rosa, por favor, cuéntanos cuáles son tus noticias culturales. Sí, Yu, les contaremos cómo se desarrolló en Bolivia la primera Bienal Internacional de la Acuarela. También en Guatemala se rindió homenaje a la marimba, uno de los instrumentos musicales más representativos de ese país centroamericano. Esto y más en nuestro Express de Noticias Culturales. Ahora vayamos. La moderna estructura del museo descansa junto al agua. Es un homenaje a Mu Xin, escritor que nació en Wuzhen, pero que emigró más tarde a América. En 2006 se marchó de Estados Unidos y regresó a su ciudad natal, donde vivió hasta su fallecimiento en 2011. En el museo se proyectan documentales sobre Mu Xin. Muchos aseguran que al ponerse los auriculares sienten que están cara a cara con este maestro. En sus últimos años en Wuzhen se mantuvo alejado de actividades sociales y no concedió más entrevistas. Para muchos, estos manuscritos del museo son la forma más íntima de aprender sobre Mu Xin. Además de su fama como escritor, también es conocido por sus pinturas. La exposición cuenta con unos 100 cuadros que pintó a lo largo de su vida. Tuvo un gran respeto por la tradición china de la pintura paisajística. Sus paisajes fusionan estilos orientales y occidentales. Bolivia celebró la primera Bienal Internacional de la Acuarela. En esta ocasión, el Museo Nacional de Arte de La Paz exhibió la magia de la pintura. 40 acuarelistas bolivianos y otros de 29 países participaron en el encuentro, destacando la presencia de Bangladesh, China, Malasia, Nepal, India, Irán, Kosovo, Letonia y Tailandia. Más de 500 obras con diferentes técnicas y estilos se apreciaron en la exposición, que sirvió para resaltar la riqueza artística y cultural de la nación andina. Guatemala celebró el Día de la Marimba, instrumento musical de percusión autóctono considerado como símbolo patrio de este país centroamericano. En días pasados se le rindió honor y por ello se realizó un festival donde la música, el baile y el patriotismo fueron los protagonistas. Decenas de parejas danzaron al ritmo de la marimba, celebrando una de las tradiciones heredadas por los antepasados. Bienvenidos nuevamente. Hoy en nuestra sección de entrevistas, Telesur nos presenta a un caricaturista mexicano. Rosa tiene más detalles. Rosa. Rafael Barajas Durán, conocido como El Fisgón, es un caricaturista mexicano que ha dedicado su vida a contar lo que sucede en su país y el mundo, contando con 3 elementos fundamentales: lápiz, papel y su imaginación. Vamos a conocer a nuestro personaje Prisma. Cuando yo era niño, aquí en México había muy pocos libros para niños. Lo que sí había era mucha historieta. Y de todas las historietas mexicanas que había una
que era una historieta de corte político que hacía Eduardo del Río Ríos, que se llamaba Los Supermachos. Y era una historieta fantástica porque te hablaba con mucha libertad de lo que ocurría en el país. Y era curioso porque era el único periodista que me contaba, que nos contaba lo que estaba ocurriendo, y que lo hacía bien, con humor, con un espíritu crítico y todo. Entonces, mucha gente de mi generación, entre ellos yo, nos quisimos hacer caricaturistas por culpa de Ríos. Uno de los objetivos que nos impusimos en nuestra generación es abrir espacios de libertad de expresión, que esa era una de las cosas que peleaban los estudiantes de 1968. Y por eso mucha gente de mi generación decidió trabajar en medios, en la prensa, en espacios públicos, en la prensa. Yo formo parte de esta generación que impulsó la formación primero del 1+1 y después de la jornada. Y para nosotros, yo sí soy fundador de la jornada, del diario La Jornada, y yo creo que ese es posiblemente el trabajo más importante de mi vida, ¿no? Fue un medio, yo creo que el país es uno antes del diario y es otro después del diario. En México existe una tradición muy vieja de artistas que hacen un trabajo social, cuyo trabajo está muy ligado a los movimientos sociales. Es una tradición que data por lo menos desde el siglo XIX y que empieza con los caricaturistas de prensa liberales. Es una tradición que se prolonga en lo que fue tanto el muralismo como el taller de gráfica popular, etcétera. Y yo creo que es una tradición muy vieja y es una escuela, digamos, una tradición que no ha perdido fuerza. Entonces, los caricaturistas el grueso de los caricaturistas que trabajamos en la jornada seguimos estas tendencias y concebimos nuestro trabajo como un servicio, como parte de un servicio a la sociedad. Básicamente lo que hemos procurado hacer es darle voz a los sectores que no tenían voz. La verdad es que las tradiciones caricaturales en diversos países en América Latina son muy distintas. Al final de cuentas es muy distinta la tradición del Perú que la tradición cubana y la tradición mexicana. Es decir, la tradición mexicana está muy arraigada a lógicas locales, ¿no? Y es una tradición que tiene que ver, por supuesto, con un compromiso social importante. Prácticamente todo lo que hacemos va en ese sentido. La base del trabajo del caricaturista son las contradicciones del poder. Y si algo ocurre con el régimen mexicano es que está lleno de contradicciones, es decir, hacer caricaturas con lo que hace el régimen mexicano es sumamente fácil. A veces el problema es escoger cuál es el platillo más exquisito, ¿no? Cuál es la contradicción más burda, la más grotesca, la más importante. Pero en general, hacer caricatura es fácil. La historia de la caricatura en México estaba muy poco investigada y sin embargo es una historia muy importante, es una tradición viva. Entonces me metí a investigar sobre la historia de la caricatura y por eso he hecho una serie de libros sobre la historia de la caricatura en México, que al final de cuentas es un ensayo de largo aliento sobre lo que es la historia de la libertad de expresión en nuestro país, porque la caricatura siempre ha sido, digamos que la punta de lanza de la libertad de expresión en prácticamente todas las sociedades. Tú puedes medir el grado de libertad de una sociedad por la virulencia de las caricaturas, ¿no? Entonces,
me metí a hacer eso, que es un poco hacer el árbol genealógico del gremio, ¿no? Que creo que es importante, porque si algo explica lo que somos, es lo que hemos sido, es nuestro pasado, es nuestra historia. Entonces es básicamente lo que he estado trabajando. Y para complementar mi sueldo, también me puse a ilustrar libros para niños. Las nuevas tecnologías son nuevas herramientas y lo que tenemos que hacer los que nos dedicamos a eso es aprender cómo funcionan esas nuevas herramientas. Las herramientas en general te facilitan el trabajo. Nosotros, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar era imposible publicar cosas a color porque no había la tecnología que te permitiera imprimir cartones a color. Hoy en día en las redes sociales nosotros subimos nuestras caricaturas a color porque el medio lo permite. Y por supuesto las herramientas que nos da la computadora facilitan ese trabajo de una manera enorme, ¿no? Sí hemos tenido que aprender a manejar esas nuevas herramientas, pero no son difíciles y son fantásticas y sobre todo te abren nuevas puertas y nuevas posibilidades. Por ejemplo, nosotros ahora nosotros hacemos desde hace unos meses animaciones para el periódico. Entonces hacemos dibujos animados, se suben al periódico. Esto era inconcebible en la década de los 60s y 70s, ¿no? Pero ahorita sí lo hacemos y tienen buen éxito, es decir, tenemos muchos espectadores, mucho público con esos materiales. Del mismo modo, te puedo decir que las herramientas de la computadora a mí me han facilitado muchísimo hacer los libros ensayo, estas historietas de divulgación, porque te permiten organizar de otra manera los materiales. Entonces, pues tienen muchas cosas positivas. La única cosa que es realmente complicada de este proceso es que las nuevas plataformas amenazan con acabar con los viejos medios. Entonces, por ejemplo, todos los periódicos impresos en todo el mundo ahorita están en riesgo, porque la gente los consulta más que nunca, pero los compra menos que nunca porque los consulta en internet. Y yo te quiero decir algo, los caricaturistas al final de cuentas hacemos un trabajo muy anónimo. Es decir, no damos la cara, salvo cuando vamos a conferencias o a pláticas, etcétera. Entonces no somos personajes públicos en ese sentido. Entonces a mí me parece mejor estar así. Pues no tras bambalinas, sino con discreción está más padre. Puede medir la libertad de expresión de una sociedad por la pertinencia de sus caricaturas. Eso lo ha expresado Rafael Barajas Durán, o el Fisgón, como se le conoce en su mundo artístico. Ha sido muy interesante conocer cuáles fueron sus inicios y lo que hace vibrar a este gran artista mexicano. Gracias a Telesur por mostrarnos su vida. La cultura mineraria del incienso de China se originó de la naturaleza y se ha desarrollado hasta hoy día como una forma de rendir culto al cielo y a los antepasados, así como una elegante manera para entretenerse. El incienso no es solo un instrumento para llevar a cabo las actividades culturales, sino también una continuación de las excelentes tradiciones culturales de la nación china. Vamos a conocerlo en este episodio.
Uno prepara el té mientras el otro enciende el incienso. Los dos intercambian las fragancias al lado de las flores del ciruelo, una elegancia única que ostentan los intelectuales chinos. 什么叫味？就是你总是想把一些东西留住，实际上我们是留不住的，一点点那种刹那间生灭的那种美妙的感情。它是一个对所有未知、对所有世界的一些美好东西进行一个尝试和获取的一个东西。 当我第一次碰到，我闻到那个香的时候，我就惊叹，我说天下还有这么美妙的味道，那一刹那的美好是难以言表，而且是哇如此美妙，对这个东西产生了特别那个深的一个求知的一个想法。 Una experiencia aromática fortuita permitió que este arte formara parte de la vida de Ouyang Wentong y que hiciera de él un maestro del incienso. Como parte de la cultura tradicional, el uso del incienso se inspiró en la naturaleza. Al principio, la gente sostenía astillas de madera encendidas en los ritos para rendir homenaje a sus antepasados. El uso del incienso se hizo popular en la dinastía Han hace 2000 años. En la dinastía Song hace 1000 años se dio mayor importancia a los procesos de elaboración y degustación del incienso. Durante miles de años, el incienso siempre ha sido una parte importante de la civilización china. En 真实的在山里生活以后，我才发现，每天清晨，我真的是在鸟叫声和泉水声当中醒来。因为四季的更迭，每一天给我太多的意想不到的这种新的讯息。Teng Jing, promotora de las culturas tradicionales, está aprendiendo de Ouyang Wentong el conocimiento sobre el incienso. Hace 2 años se trasladó de la ciudad al pie de la Gran Muralla para establecer la hostería Mingming, que se distingue por integrar la naturaleza y las culturas tradicionales. 不错啊，颜色搭得很好看。下面揉好了，好的。 欧阳老师，您好，我是滕静。哦，滕静您好。这周日呢，我们想邀请您来山区做一个香文化的活动。星期天，好的。那请您准备一下。今天正好大雪，我看呢这是最好的机会，或者最好的时辰，来摘一期它的那个未开花以前的花苞。今天这个用雪水照了这个，就非常的好。 Cuando el invierno está por partir, una ansiada nevada cae en el patio de Ouyang Wentong. Carga una cesta de bambú y recoge capullos en la nieve. Piensa que es el mejor tiempo para elaborar el incienso Li Luoxiang o aroma del seto de bambú. 尼洛香其实是一个古方的名字，在我的理解来说，是一种对南方的一种追忆，在春天里面。 那个可能有春雨纷纷那种绿油油那种翠绿。El llamado incienso compuesto se refiere a los productos que se elaboran combinando 2 o más materiales por medio de varios procesos. Li Luoxiang es uno de esos inciensos compuestos. 很珍贵的心仪，那个非常小的芽苞，要取那个里面的心。 China tiene una larga historia en el aprovechamiento de diversos tipos de ingredientes en el incienso. Además de materiales leñosos como el agálloco y el sándalo, hay materiales herbáceos, los de origen animal como el almizcle y el ámbar gris, y otros como el olíbano y algunos minerales.
La primera fase del procesamiento tradicional de los inciensos consiste en moler hasta convertir en polvo los materiales ya preparados. Ouyang Wentong insiste en hacerlo a mano, porque si se usa algún aparato eléctrico, el calor que genera la máquina al girar a alta velocidad puede volatilizar el aroma. Pone los ingredientes en un mortero siguiendo cierto orden, según sus respectivos papeles en la receta, los machaca y los mezcla. Al manejar la proporción entre los ingredientes, Ouyang Wentong prefiere depender de su instinto en lugar del método occidental, que mide el peso de cada uno rigurosamente. Se agrega la miel procesada a la mezcla machacada. La miel es un adhesivo natural. La miel deshidratada tiene una mayor viscosidad y también puede intensificar la fragancia de la mezcla. Otro conocimiento legado de los antepasados. Después de miles de golpes, los ingredientes empiezan a madurar. Solo así se entreveran los aromas. Con la pasta madura se hacen manualmente pequeñas esferas. Generalmente, las bolas de incienso deben secarse al aire varios días a fin de concentrar la fragancia. Luego se conservan en una vasija de porcelana durante meses. Esta es la última fase para elaborar el incienso. Al disfrutar del incienso, se aplica el método de incensar sin fuego, inventado hace 1000 años en la dinastía Song. 所谓隔火，就是香炉里面它预先有香灰燃红的那个炭，埋到那个香灰里，它上面放了一个隔下面的火。我们的香不能直接放到火上去烧，这个我们认为那个是比较不好，马上会烧焦，或者是那味道就不美。 Se coloca una hoja de plata sobre la ventanilla de fuego con el fin de separar el fuego e impedir la interferencia del humo en el incienso. Oler la fragancia sin ver el humo es una singularidad de la cultura china del incienso. 试香就是品香，因为经过很长时间的配方窖藏，试香的时候是一个最期待的时刻，还有那心情的变化，都能够在荷香里面慢慢体会到这个东西。 就感受那种品，我现在真是明白了那个里面的，所以这也是做香里面对我的回馈，这是非常真切的这个。看取晚来风势，故应难看梅花。 欧阳老师，欢迎，路上辛苦了哈。辛苦啊，是不是做核桃树茶的？对，是。这个核桃还有故事呢。啊。我们每一年秋天的时候，就是那个核桃成熟了以后，我们是不采摘它的。就是让它自然的掉落，因为山里面有好多小松鼠啊，它们晚上会来把核桃搬回家。好，来这边请。Ouyang Wentong viene según lo programado. En el seno de la naturaleza y al pie de la gran muralla dará inicio una prueba de incienso. Oler el incienso con los ojos cubiertos es la primera actividad de este evento. Los participantes cubren sus ojos con una banda de seda y perciben el olor preliminar. Luego, el anfitrión elige los tipos de incienso e invita a los presentes a olerlos uno tras otro según un cierto orden. 好，我们现在闻完前面4种，我们现在可以先把眼罩摘下来，按照自己记的这个1、2、3是这个闻的顺序，把它写下来。
Difiere de la idea aromática de los occidentales. Ouyang Wentong y sus amigos emplean ingredientes aromáticos que provienen de la naturaleza, alejados del bullicio y que rebosan paz y tranquilidad. Cuando uno prueba el incienso, al principio conoce el aroma, luego percibe el gusto y al final medita libremente. 大家闻了以后，我们花付出了那么多劳动，对这个传统文化的这么一个深度的理解。那闻了以后，我们看看用最直接、也用最自然的一种状态来描述一下你闻到的感觉。这款香呢，让我感受到一种冬天刚刚过去，春天才到来的感觉，一种初春的味道。所以整个过程当中，炉子是非常温润的，然后炭火刚刚好，所以非常温暖。这款香我清晰地闻到玫瑰的清甜的味道。我们就是这样子，让自己的身心呢都在一个自然的，在一个充满了美感和传统的氛围里，能够获得一种安定和滋养。碰到那个香以后就非常痴迷的、非常投入的，就是一直在研究这个香，已经是我生活的一个不可或缺的一部分，这是很重要。 是一个很丰富的一个世界。 Con la técnica tradicional para la elaboración del incienso y con un dedicado espíritu de exploración, Ouyang Wentong navega entre el pasado y el presente en busca de la gran belleza en el alma. Hace más de 2000 años, la antigua civilización egipcia, así como la china, empezaron a utilizar especias que empleaban en sus ceremonias y sacrificios. En aquellos tiempos se creía que el humo de estos inciensos podía llegar al cielo y permitir que pudieran comunicarse con los dioses, elevando sus deseos y oraciones. Sin embargo, a lo largo de la historia, tanto para los chinos como para los occidentales, la actitud hacia el incienso y su utilización fueron desarrollando diferentes características. Rosa, después de ver este episodio, ¿tú también tienes esa sensación? En efecto, Shu, nosotros los occidentales siempre extraemos el perfume y los aceites esenciales de las especias y los rociamos directamente sobre el cuerpo, la ropa o en las habitaciones, para que otros puedan sentir la fragancia directamente. Se trata de una forma de expresión y del gusto personal de cada uno. Después de ver este episodio, hemos descubierto que los chinos prestan mucha atención a la calidad de sus inciensos, así como los recipientes y utensilios que usan en el proceso de creación. En especial, me ha parecido fascinante la experiencia filosófica que se asocia a la percepción del incienso. Creo que ahí es donde radica la diferencia de la expresión cultural entre China y Occidente. Además, que en la actualidad no solo se siga manteniendo esta cultura tradicional de China con su forma superficial, sino que también se haya heredado su esencia espiritual. Gracias por tu comentario, Rosa. Y de esta manera finalizamos Prisma, la cultura que nos ilumina, el encuentro de dos continentes y sus conocimientos. Rosa. Un baile típico, un canto a la madre tierra o las tradiciones que tenían nuestros antepasados representan parte de la cultura de nuestros pueblos y que en cada entrega la palpamos. Desde PDVSA La Estancia despedimos este capítulo lleno de artistas que ponen en alto el nombre del continente que representan. Gracias Shu y todo el equipo de CGTN en español por mostrarnos sus bellezas. Nos vemos hasta el próximo episodio de Prisma, la cultura que nos ilumina. Se despide de ustedes Xixing desde Beijing. Síganos en nuestras cuentas oficiales de CGTN en español y de Telesur en las redes sociales. Nos vemos en la próxima edición.